Podcast Productions. Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo. Y yo, Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a nutrir tu mente. Acompáñanos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy otra vez de manteles largos porque tenemos una invitada especial. Así es, Fer, y estoy muy emocionada porque esta invitada estoy segura que nos va a dar muchísima información de gran valor para muchas de nosotras las mujeres que padecemos síndrome de ovario poliquístico. ¿No te pasa que es una duda bien frecuente dentro de la consulta? ¿Qué podemos comer? ¿Qué no? ¿Qué es? ¿Por qué? Entonces, se me hace un tema súper importante que no habíamos tocado aquí en el podcast. Y súper común, es cierto. Pues bueno, primero vamos a iniciar presentándola. Ella es Leslie Yunuen Guillén Medina, es licenciada en nutrición por la Universidad Latinoamérica, tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, es entrenadora profesional de pesas y tiene un sinnúmero de diplomados y certificaciones en área clínica. Y en lo personal, pues es un gusto que estés, Les, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida. Bienvenida, Les. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muchas gracias. Bueno, para mí el gusto también es para mí compartir un lugar con dos colegas tan importantes, pues la verdad me llena de mucho orgullo. Entonces, para mí es un placer que me hayan invitado a estar el día de hoy con ustedes. Pues bueno, gracias, Les. Vamos a iniciar entonces con este tema que, como bien decía mi amiga, pues es un tema que súper común y que hay muchas dudas en torno a él. Entonces, Les, ya sé que tú eres experta, pero ¿nos puedes explicar qué es precisamente el síndrome de ovario poliquístico? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para empezar, pues hay que definir qué es tal cual esta patología. Y bueno, vamos a definirlo como un trastorno endocrino y nos podríamos preguntar o hemos escuchado comúnmente esta palabra de endocrino y nos pueden surgir muchas dudas. Para esto, pues es muy importante decir que es un trastorno hormonal. Por tanto, pues las mujeres llegan a tener varias sintomatología secundaria a este trastorno hormonal. Y por tanto también hay complicaciones o alteraciones metabólicas en este tipo de patología. Y bueno, en la actualidad se ha considerado, según diversas investigaciones, como una patología familiar. Es decir, que es muy probable que lo heredaste genéticamente o, por ejemplo, si tu mamá o algún familiar directo tiene este tipo de patología, comúnmente la hija o algún familiar cercano lo puede heredar. Sus causas son inciertas, se manifiestan por síntomas y signos muy variados en cada mujer. Les afecta de forma muy particular entre mujer y mujer y entre ellos pues destacan algunas irregularidades menstruales, sobre todo, es decir, hay alteraciones en el ciclo menstrual. Puede haber presencia de acné, que es algo que es muy común y es uno de los síntomas que más causan conflicto en las pacientes, porque pues sí es algo que repercute mucho, incluso a la parte psicológica. Uh-huh. Puede haber también esta característica de obesidad, sobre todo un acúmulo de grasa en la parte central, es decir, en nuestro abdomen hay una acumulación de grasa. Todo esto nos puede llevar incluso, y es una de las cuestiones que por tanto tenemos más en consulta, que es la infertilidad. Muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, así es algo muy, muy importante porque muchas de estas mujeres por eso acuden a consulta nutricional cuando buscan tener un bebé y por tanto pues también vamos a ver, y es bien padre porque desde la parte nutricional podremos nosotros ayudar a que estas mujeres puedan concebir un bebé. Entonces es súper importante la parte nutricional, lo vamos a ver más adelante. La resistencia a la insulina, que más adelante vamos a definirlo porque lo hemos escuchado, suena como muy difícil de entender, pero pues si ya hemos escuchado el término de diabetes, bueno, va a estar muy relacionado, vamos a ver cómo se relaciona con esta patología. Y cuando nos hacen un estudio de imagen, cuando vamos con el ginecólogo, la ginecóloga, nos vamos a dar cuenta que en el ultrasonido, pues en nuestros ovarios nos van a decir que tiene una imagen como de quistes, un aspecto poliquístico. Por tanto, por esta cuestión se ha nombrado síndrome de ovario poliquístico, que vamos a ver más adelante que puede existir o no existir, pero comúnmente se encuentra esta característica. Oye, Les, aquí hay algo que me gustaría como resaltar un poquito más que fue lo que mencionaste. ¿El síndrome de ovario poliquístico entonces no necesariamente presenta quistes en el ovario?
No, y fíjate que de hecho para esto es importante y nosotros hablamos de una clasificación, incluso esta clasificación nos ayuda a determinar si nuestra paciente puede perder más fácil o más difícil peso, incluso para nosotros en el área clínica. Y para esto pues se consideran 3 aspectos importantes para clasificarlo. El primero es si se ovula pocas veces al año o con irregularidad. ¿Qué quiere decir esta parte? Si tú menstruas, nosotras comúnmente tenemos que menstruar mes con mes, pero cuando existe este tipo de patología puede haber menstruaciones irregulares, es decir, que un mes menstrues y dures incluso 6, 7 meses sin menstruar. O 3 meses sin menstruar y luego vuelvas a menstruar. Incluso hay mujeres que menstruan cada año. Entonces, esto no es normal, es una patología pues difícil, porque lo normal es que sea mes con mes. Entonces, esa es una de las primeras características. Yo creo que esto es importante. Ay, perdón, Les, pero yo creo que esto es importante mencionar, que a veces dejamos pasar y muchas personas como que ven normal esto de, pues bueno, soy irregular y 2, 3 meses no me llega la regla y lo ven como algo de lo más natural, pero pues sí conlleva pues un aspecto importante, puede haber repercusiones, ¿no? Sí, puede haber algo detrás que puede ser un síndrome de ovario poliquístico y es importantísimo pues ayudarle al cuerpo. Ya más adelante vamos a ver cómo con la alimentación, etcétera, pero saber qué tenemos para tener un punto de partida, ¿no? Ir con un especialista para que realmente tengamos un diagnóstico, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que yo estaba en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo, pero sí era común como escuchar a mis amigas de soy medio irregular, ya tengo como 3 meses que no me baja y pues en ese momento así como de, está bien. Porque es hasta padre hasta cierto punto, ¿no? Como que hasta lo celebras, ¿no? Cuando estás en esa edad, pero no, al contrario, cuando vemos algo que no está funcionando adecuadamente o como debería en nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico. Porque hay una parte hormonal, como bien mencionaba Les, que es importante. Bueno, ¿nos comentabas entonces? Sí, y algo muy importante que comentaban, y lo decía Rocío, es que a mí me ha tocado que mis amigas luego es cuando quedan embarazadas, ¿no? Me decían, es que no me había dado cuenta porque yo soy súper irregular y es como algo como normalizado y no debe de ser así. Entonces la salud muchas veces ginecológica se echa mucho de lado y es importante recalcarlo, sobre todo para los oyentes, para que se queden claro que no es normal ser irregular. Cuando es irregular hay que buscar la causa, hay alguna alteración hormonal, hay una patología. Y es importante pues también fomentar esta parte de la exploración, de ir a tus chequeos comunes, totalmente. Porque luego decimos, ay, no tiene muchísimo que no voy a que me revisen y pues es súper importante. Entonces, eso es uno de los puntos que se considera. Otro que también es algo súper común por el cual acuden a la consulta, ya sea médica o nutricional, es porque la paciente, como lo mencionaba con anterioridad, llega a tener acné, exceso de vello corporal, hay pérdida de cabello, hay alopecia en ciertas zonas, sobre todo en la cabeza, y hay algo que nosotros conocemos como andrógenos, que a lo mejor dicen, ay, ¿qué es esto, no? Bueno, es algo que nosotros vamos a pedir que se mide en sangre, es una muestrita de sangre, se manda a analizar y pues cuando lo analizamos y están aumentados, pues es el aumento de estas hormonas que nos arroja que también hay una alteración de este tipo. Y cambios hormonales, aquí los cambios hormonales podríamos decir, bueno, ¿cómo se pueden medir? ¿Cómo los podemos checar? Pues puede ser directamente con estudios de sangre que te manda a pedir tu especialista o también pueden hacer algunos sintomatología, ¿no? Las pacientes dicen que sienten muchos bochornos, se sienten abochornadas, dicen que de repente les da muchísimo calor, luego muchísimo frío, luego están de buenas, luego están de malas. Es una cuestión hormonal, entonces es indirecto, no es lo idóneo nada más guiarnos por esta parte, pero es una forma indirecta. Y la tercera, que es un aspecto que se considera, es pues este aspecto de ovarios poliquísticos que va a salir en este estudio que les hablaba, ¿no? Se ve en una ecografía que lo hace el ginecólogo o la ginecóloga, que es cuando tú vas y te explora y tú ves ahí en la pantallita, pues se van a ver tus ovarios ahí como si tuvieran muchos quistes. Entonces ella ya sea la ginecóloga o el ginecólogo, te hace esa observación de que tus ovarios aparentemente se ven con forma poliquística. Entonces ya te manda a hacer todos los demás estudios para ver en qué hay subfenotipos. Hay su fenotipo A, su fenotipo B, su fenotipo C y su fenotipo D. Podríamos decir, ¿esto a qué nos sirve? Bueno, es que no sé si a ustedes les pasa o han visto en redes sociales, en TikTok y
en Instagram, que dicen, bueno, es que hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico que no sufren tanto para perder peso y otras mujeres que incluso están en bajo peso. Sí. Sí. ¿Por qué se dará? Pues es que las investigaciones comúnmente se están centrando en que hay subfenotipos del síndrome de ovario poliquístico y algunos cuesta más la pérdida de peso que otros y tienen Órale. ciertas características. Ajá. Es súper importante porque luego uno se pregunta, ¿no? O sea, cuando alguien tiene una patología y el de enfrente también la tiene y dices, bueno, ¿por qué a él le cuesta bajar de peso y a mí no? O Y sobre todo con el ¿no? síndrome ovario poliquístico, ¿no? Está siempre como, es que yo no puedo bajar de peso porque tengo este problema, pero hay algunas personas Así que es. sí. Y de hecho, a mí era una de las preguntas de hace años, decía, bueno, es que conozco a varias personas con ovario poliquístico y veo que algunas son muy delgadas y veo que otras les cuesta bastante, entonces tiene que ver con esta clasificación. En el subfenotipo A vamos a darnos cuenta que están los 3 aspectos que les mencioné anteriormente, es decir, hay pocas menstruaciones o ovula pocas veces al año, va a haber acné, exceso de vello corporal, puede haber caída del cabello, los andrógenos elevados, cambios hormonales y también se observan los ovarios poliquísticos en la ecografía. Digamos que es el subfenotipo más común que se había encontrado. El subfenotipo B también hay pocas menstruaciones al año, hay acné, exceso de vello corporal, caída de cabello y todos estos sintomatología, pero en este puede que no se observen ovarios poliquísticos en el estudio. Es decir, aunque no se observen ovarios poliquísticos, si tienes esta otra sintomatología y tu ginecóloga te manda a hacer estudios hormonales en sangre, aunque no se vean estos quistes en tu ovario en el estudio, puedes tener este subfenotipo. Por lo tanto, es bien importante acudir al especialista para que se haga el diagnóstico oportuno. El subfenotipo C y el D como que todavía dicen, estamos viendo si sí lo consideramos, ¿no? Está medio todavía en investigaciones, pero para muchos tratamientos, tanto ginecológico como nutricional, se contempla. El subfenotipo C, hay acné, exceso de vello corporal, se cae el cabello, aumentan los andrógenos y se observan también ovarios poliquísticos, pero en este, la paciente menstrua normal, o sea, no hay irregularidades menstruales. Oye, eso es importante entonces, porque también no es solamente ausencia de menstruación. Sí. Así es. Entonces podría decirse, bueno, muchas mujeres dicen, es que yo menstruo normal, no creo que tenga esta sintomatología que pueda tener ovario poliquístico. Hay que ir al especialista para que se descarte si tienes esta sintomatología. Es súper importante. Y el subfenotipo D, aquí en este último, hay pocas menstruaciones al año. Hay ovarios poliquísticos en la ecografía, es decir, en tu estudio de imagen sí se van a ver estos quistecitos en los ovarios, pero en este subfenotipo no hay acné, no hay exceso de vello corporal, no hay caída del cabello, incluso en este podríamos encontrar pacientes que incluso pueden estar en un peso normal, que no tienen problemas para perder peso. Entonces, eso es la importancia de conocer los subfenotipos. Les digo, el C y el D todavía están como que algunos investigadores, entre que sí los consideramos y no, pero para fines de tratamiento ginecológico y nutricional sí se contemplan estos 2 subfenotipos. No, y aparte creo que también es súper importante conocer esto porque justamente empezamos con este tema de comparación, ¿no? De por qué ella sí puede bajar de peso y yo no, y empieza a haber como mucha frustración. Entonces, ya sabiendo tu clasificación, ya también dices, ok, a mí me cuesta trabajo bajar de peso, sé por qué a Fer no le cuesta tanto trabajo. Y sobre todo trabajas esta parte de la frustración, sí. Porque no sé si pues a ustedes en su experiencia también, pero los pacientes con síndrome de ovario, bueno, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienden mucho a esa frustración de no poder bajar de peso, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya sabes una causa que está detrás, pues creo que eso te ayuda un poquito más en esta cuestión. Sí, totalmente. Y a ver, platícanos, ya nos platicaste un poquito de que un factor riesgo un factor riesgo es el tema genético, ¿no? Poder heredarlo, pero hay algunos otros factores que puedan influir a poder desarrollarlo, alguna causa. Claro, antes quiero completar la información que decían ustedes con anterioridad, eso de compararnos, ¿no? Actualmente en las redes sociales hay muchísima información. Me ha tocado ver, ahorita el síndrome de ovario poliquístico, hay demasiadas mujeres que comparten información, ¿no? A mí esto me funcionó, a mí esto no, y sí, o sea, es importante que pues tú puedes
comentar qué te funcionó y qué no, pero no es una regla exacta. Lo importante es que tú acudas a un especialista porque a lo mejor la de enfrente tiene ciertas características que tú no tienes, que por eso a ella le funciona ese tratamiento. Y luego todos nos pasa, ¿no? Que vemos que ya cierta persona subió que le funcionó tal cosa y ya vamos a ver si nos funciona. Uy, Y sí. no Sí, necesariamente. supercomún. Entonces, es súper importante eso. Entonces, bueno, ahora para responder esta pregunta de si hay otros factores de riesgo, sí puede haber otros, perdón, ando un poco malita de la tos, pero No te No sí te hay otros factores de riesgo. Eh, la obesidad es uno. Se ha visto en muchas investigaciones que pacientes que llegan a tener exceso de grasa corporal pueden tener este riesgo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de grasa corporal, hay un proceso inflamatorio, que esto, por tanto, puede traer problemas hormonales en las pacientes. Entonces, se ha visto que sí es un factor de riesgo y me centro mucho en el exceso de grasa corporal. Yo como nutrióloga trabajo mucho con mis pacientes en centrarnos en eso, o sea, más que la obesidad, que entiendan que es el exceso de grasa corporal. Hay muchos movimientos que se centran ahorita no tanto en el peso, sino en la grasa corporal Y como aquí tal, que somos es demasiado. no fijarnos en el peso, En no el quitarle peso. peso al peso. Así es. Entonces, esa parte es importante, es un factor como de riesgo. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que seguramente a ustedes y a los que nos escuchan les va a llamar la atención, son eventos que ocurren durante el embarazo. Es decir, la mujer que se percató que durante su embarazo tuvo acné, un exceso de vello corporal anormal de lo que ella pues, solía tener, caída de cabello excesivo, si presentó diabetes gestacional y sobrepeso durante el embarazo. Esto me llama mucho la atención porque hay estudios que se centran en que las mujeres que llevaron un embarazo mal controlado y tienen pues sus hijos, no solo es la única patología que se ha asociado múltiples patologías, pero en este caso que estamos hablando de ovario poliquístico, se ha visto que estas niñas que vienen de este tipo de madres que no tuvieron un buen control durante el embarazo, es muy probable que puedan desarrollar ovario poliquístico y algo Wow. súper impactante. Y las dos Ajá, así. Es que no lo sabía. Yo tampoco. sí, y aparte, creo que muchas mujeres embarazadas dicen, no, es que me tengo que cuidar para que no gane tanto peso, etcétera, ¿no? Pero si supiéramos que va más allá de eso, incluso los beneficios que trae al bebé, se llama programación neonatal, y tiene que ver con la nutrición, y entonces va más allá de la nutrición. Se me hace súper sorprendente cómo comemos desde que estamos pues, tapas de glucosa durante la gestación. Puede que después de que ya la mujer tenga su bebé pueda regresar a niveles normales, o puede que no, puede que quede con diabetes. Pero es importante que lleves un buen control también durante el embarazo para que también pues tu generación que viene adelante pues tenga un buen estado de salud, y es importante mencionarlo. Y estos son los 3 que más se han pues observado como factores de riesgo en este tipo de patología. Muy bien. Oye, qué interesante, Les. Y aquí quiero entrar en este tema que es como que lo más importante de saber. Ya conocemos un poquito, bueno, conocimos un mucho, gracias a ti, Les, del síndrome de ovario poliquístico, pero una pregunta que creo que surge mucho y que va muy de la mano con el tratamiento, o si existe un tratamiento nutricional, es si es curable. O sea, si una persona que se diagnostica con síndrome de ovario poliquístico llega a un punto en el que remite la enfermedad. O sea, ¿se puede curar la enfermedad? Pues actualmente los estudios demuestran que no hay una cura para el síndrome de ovario poliquístico, pero se pueden controlar los síntomas. Es bien importante mencionar que el tratamiento va a ser multidisciplinario. Es decir, todo el tratamiento tienen varios especialistas una parte importante. Por ejemplo, el médico, en este caso puede ser obviamente el ginecólogo de base, la parte nutricional, porque desde la parte nutricional vamos a controlar muchísimos síntomas, incluso la resistencia a la insulina si es que hay, los problemas para perder peso, algunas alteraciones nutricionales que pueden existir. Es bien importante, sobre todo como les mencionaba antes, si la mujer busca un embarazo pues pronto, sí es bien importante someterse a un ajuste nutricional adecuado para
pues para cumplir con este objetivo. Y también hay otros especialistas que pues los tengo que mencionar porque es importante, como es el entrenador personal. Un entrenador personal que esté enfocado, allá hay entrenadores o hay como especialidades para los entrenadores donde se enfocan incluso en entrenamientos especializados en mujeres o para ciertas condiciones. Sería lo idóneo, pero la verdad es que es el especialista en entrenamiento, ya sea un licenciado en cultura física y deportes o algún rehabilitador que también tiene las habilidades, pues hay que buscar esta parte. Y la otra, pues va a ser, creo que es bien importante, chicas, y siempre me gusta mencionarlo en pláticas o ponencias, la parte psicológica, ¿no? Porque la verdad es que enfrentarte a una patología de este tipo, donde pues trae muchos problemas hormonales, incluso estas pacientes llegan a tener depresión, ansiedad por estas alteraciones hormonales, no olvidarlo, porque hay veces que en el tratamiento la paciente no logra los objetivos y sí cumple con su tratamiento nutricional, cumple con su tratamiento de la parte del ejercicio, pero nos damos cuenta que el problema es que está totalmente estresada, con ansiedad, se siente vulnerable, la verdad se siente juzgada, porque a lo mejor imagínense una mujer con ovario poliquístico que lleva 5, 10 años, 15 años queriendo ser madre, entonces imagínense el grado de frustración, ¿no? Sí. Entonces es importante. ¿Ibas a mencionar algo? No, solo fue como el sí, yo me puse en sus zapatos. No, es que sabes que a mí sí me parece esto súper importante mencionar y destacar porque es súper típico, o sea, es como un círculo vicioso de que hormonalmente hay aumento de ansiedad, aumento de estrés, mayor, pues la ansiedad se relaciona con alimentación, empezarte a comer por ansiedad, ¿no? Una alimentación más emocional y más antojos y tal, y entonces otra vez llega la frustración porque no hay pérdida de peso, no llevas un adecuado tratamiento nutricional, y pues es el círculo de nunca acabar, ¿no? Entonces esta parte psicológica, qué bueno que lo mencionas, Les, porque creo que forma parte primordial, sí, vital de un tratamiento integral en el síndrome ovario poliquístico. Así es, y la verdad es que el trabajo que hacen nuestros compañeros psicólogos es impresionante. Sí es bien, me ha pasado y he visto muchas pacientes que realmente el problema es incluso, como lo decías bien, psicológico, el hecho de que emocionalmente estés tan mal y pues lo refugias en comida, incluso a veces nos enfocamos en sanar la relación que hay con los alimentos en este tipo de pacientes, porque totalmente ya han ido a mil, siguieron la dieta de la luna, de la estrella, de mil cosas, porque pues lo vieron que funcionaba, están peleadísimas con la comida, aparte están presionadas o tienen este objetivo de tener un bebé, a veces en muchos casos, imagínense todo esto emocionalmente, pues la verdad es que tiene un peso importante, entonces hay que considerarlo. O imagínate una chica de 16 o 20 años que está llena de acné, con un exceso de vello, que se le cae mucho el cabello, que tiene exceso de grasa abdominal. Imagínate también ese grado Claro. de estrés, porque estás en la edad de la aprobación, ¿no? Todos pasamos por la edad de la aprobación. Y sentirte así, pues es importante, te va a generar un problema. Entonces sí es importante considerar en el equipo multidisciplinario la parte psicológica, chicas. Sí, me encanta que hablemos de esta parte multidisciplinaria, porque muchas veces nos enfocamos solo en la nutrición o solo en el ejercicio o solo el médico. Ajá, y creemos que con medicamentos vamos a estar bien, pero la verdad es que hay mucho más detrás. Entonces, me encanta que toques este punto de la parte multidisciplinaria. Ahora, otra pregunta, y que es la más común también dentro de consulta, si existe alguna alimentación especial que debe llevar la persona que padece síndrome de ovario poliquístico, porque en consulta a mí me han pasado muchas veces que llegan chicas, es que compré un producto carísimo que me dijeron que me iba a ayudar, tengo que comer algo súper especial porque tengo síndrome de ovario poliquístico. Entonces siento que es algo muy común de que piensan que productos súper caros, súper especiales son los que las van a ayudar a sacar, pero bueno, tú nos vas a decir si es cierto o no y qué debemos hacer en cuestión de alimentación. Perfecto. Y sí, es súper común y más como lo decíamos, con todo este bombardeo en las redes sociales, pues ya no saben ni qué las pacientes. Lo primero que nos debemos de centrar es que es muy común y es casi probable que en la mayoría de las pacientes vamos a encontrar resistencia a la insulina. La insulina es una sustancia que te va a ayudar a que transportes tu azúcar, consumes, los alimentos tienen algo que se llama glucosa, al interior de tu célula para tener energía.
sea, es para que tú estés activo, ¿no? Pues el problema es que en la resistencia a la insulina, ese pequeño mecanismo, ese transportador no funciona. Entonces, pues la paciente, ¿qué te dice en la consulta? Me siento cansada, me siento fatigada, no tengo energía. Entonces, uno de los objetivos que vamos a tener en la consulta es mejorar esa insulina, que esa insulina sea eficaz. Ujú. ¿Por qué? Porque no está funcionando correctamente debido a todas estas alteraciones hormonales. Dentro de las primeras pautas que vamos a buscar es que la mujer conozca un patrón de alimentación. Hay una alimentación que se conoce como la dieta mediterránea, que es la que buscamos implementar en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque es muy rica en nutrientes y la verdad es que es relativamente sencilla de llevar a cabo. Tiene ciertas características. Es una dieta muy rica en frutas, verduras, cereales integrales. En cereales integrales me gusta, para que no haya confusión, una variedad de cereales que pueden existir como la pasta integral, el arroz integral, los Sí, no, granos porque cuando enteros, piensan como cereales integrales piensan en el All Brand, ¿no? el All Brand, correcto. Entonces, y sí, es súper común. O sea, yo cuando les hablo a mis pacientes me dicen, sí, el All Brand, no. Hay una gran variedad como la avena, el centeno, hay una gran variedad de cereales que son integrales que los podemos incluir. Productos lácteos bajos en grasa, por ejemplo, quesos bajos en grasa, como el queso panela, el requesón, leche baja en grasa. Afortunadamente, cada vez hay más marcas en el mercado que ofrecen este tipo de lácteos. Importante porque nos dan un buen aporte de calcio y es importante consumirlos día a día. Consumir alimentos que contengan proteínas. Es bien importante que nos centremos que en cada tiempo de comida, pues incluyamos alguna fuente de proteína. Pueden ser estos lácteos, que son bajos en grasa, que nos aportan también proteínas. Pueden ser leguminosas también, que también nos aportan proteínas. Pueden ser algunos alimentos de origen animal, como las carnes magras. Puede ser, por ejemplo, carnes rojas, que podemos pedir cortes que sean muy magros, es decir, bajos en grasa. Podemos pedir pollo sin piel para que sea más bajo en grasa. Huevos. Una de las preguntas muy común en las pacientes, ¿puede comer huevos? Sí, sí pueden comer huevos sin ningún problema. Si se siente con mayor comodidad, pudiera utilizarse las claras también, que ya venden estas cajitas y ya no desperdiciemos Ay, alimento. sí, eso es importante mencionar porque luego es que yo nada más como claras y toda la yema Desperdicio. desperdiciada. Por favor, no hagan eso. Así es, y en la yema hay una buena cantidad de nutrientes, Sí. hay que consumirlo. Y esto es importante que lo consumamos en las comidas y en las colaciones que tengamos porque nos van a dar mayor saciedad. Y esto también nos ayuda a controlar nuestros niveles de azúcar en sangre. Entonces, todos nuestros tiempos de comida deben de incluir una fuente de proteínas. Hay que seleccionar alimentos ricos en omega 3. Ya hemos escuchado muchísimo el omega 3. Por ejemplo, el pescado, como puede ser el salmón, las sardinas, el atún. Algunas semillas también contienen omega 3, como las semillas como la chía. Aceites como el aceite de oliva y los frutos secos como nueces, almendras, pistaches, etcétera. ¿Por qué es importante el omega 3? El omega 3 es antiinflamatorio. Estas enfermedades son proinflamatorias, es decir, hay un estado inflamatorio en el cuerpo. Entonces hay que buscar alimentos que nos ayuden a reducir esta inflamación. ¿Qué les puedo recomendar? Preferentemente buscar fuentes de omega 3 de origen animal, porque se van a absorber mejor que las de origen vegetal. No quiere decir que ya por eso no voy a consumir nueces, almendras, no, pero hay que preferir las de origen animal. Aquí una de las preguntas que más, no sé si les pasa, chicas, pero en la consulta con algunos pacientes es que yo no puedo consumir salmón todos los días, es muy caro. Se me va la quincena Bueno, ahí. hay otras. Sí, y es que sí es muy caro Sí. para muchos de nosotros, entonces podríamos elegir otras fuentes como puede ser el atún. Se prefieren aceite porque conserva mejor el omega 3. No le tengan miedo, no pasa nada, es una buena fuente. Ay, y sí, puede eso ser es también, importante. El omega 3 sí, es una grasa, ¿no? Grasa. Entonces va a estar en la grasa. ajá. Y la sardina, que la sardina, hay mucha gente que no le ha dado la oportunidad, pero pues hay muchas preparaciones culinarias. Mi papá hace una sardina riquísima con jitomate y chiles en vinagre y sabe riquísimo. Entonces hay que buscar estas preparaciones que son más económicas, pero que nos den una buena fuente de omega 3, o pues sí, en algunos casos ya en la consulta, ya cuando el paciente pues no le gusta, porque a veces no le gustan los mariscos o algo por el estilo, pues ya nos vamos al último recurso que va a ser la suplementación.
pero sí buscamos este tipo de fuente de omega 3 por esta cuestión. Es importante, chicas, también que las pacientes entiendan que tenemos que limitar el consumo de azúcares y carbohidratos refinados. Ujú. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues el pan blanco, las pastas refinadas, el arroz blanco, el azúcar que puede estar presente en bebidas y postres. Ahí, pues aquí ustedes son expertas en esto y comparten postres que son deliciosos y que tienen otro tipo de fuentes de endulzantes. Pueden usar las pacientes este tipo de recetas, porque muchas de mis pacientes son es que a mí me encantan las galletas, es que a mí me encantan los hot cakes. No hay problema, vamos a buscar un tipo de receta que se ajuste a tus necesidades, que te dé mayor aporte de nutrientes. La alimentación no es aburrida, o sea, creo que todavía a veces el Totalmente. paciente cree que es ahí pura ensalada y ya. Ajá, Y lechuga, agua y pollo y ya. Asado. Ajá, Asado. y no, hay miles de recetas que podemos encontrar donde se ajusta a este sabor dulcecito que le llegan a gustar a las pacientes, pero que nos mejora la parte, pues, de los problemas o los síntomas que tiene la paciente. Entonces, que no se nos asusten, que nada más entiendan que vamos a cambiar de tipo de alimentos. En algunos casos, y me gusta mencionarlo, porque en la consulta ya han llegado varios pacientes que nadie les ha hablado, que hay unas tablas que nosotros como nutriólogos les enseñamos a interpretar, que se llaman tablas de índices glucémicos. En las pacientes que tienen este tipo de síntomas, vamos a utilizar estas tablas. Son unas tablas muy sencillitas. Tienen unos colores que es amarillo, verde y rojo. El rojo son los alimentos que vamos a tratar de evitar porque nos van a subir la glucosa. Entonces, les enseñamos a las pacientes, mira, este tipo de alimentos vamos a evitarlos porque te suben la glucosa y es lo que buscamos, que no pase contigo. Entonces, que sepan que estas tablitas probablemente las van a utilizar su especialista con ellas para que puedan controlar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, para que sepan que hay unas tablitas, porque luego hay pacientes que me sorprende que ya llevan años con diabetes o con síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina y no conocen estas tablas. Entonces, sí es una de las guías que vamos a utilizar para que ellas aprendan a comer alimentos adecuados para su sintomatología. Y por otra parte, no sé si les pasa, chicas, que ahorita en TikTok y en las redes sociales nos dicen, no, es que estas pacientes deben de someterse a una dieta keto o Ay, mil No, cosas sí. sí. más. Ujú. Sí, sí, Bueno, sí. pues las investigaciones nos dicen que no hay evidencia que una dieta muy baja en hidratos de carbono tenga un beneficio mayor a largo y a corto plazo. Entonces, no hay sustento científico. O sea, nosotros que promovemos la parte científica, no hay evidencia científica que te vaya a mejorar esta sintomatología. Entonces, ¿para qué te sometes a un régimen que te va a estresar más, que Ay, es más difícil totalmente. y que después vas a ganar ese peso que ya perdiste porque te dio ansiedad? Sí, O te sea, dispara la ansiedad y ya. así es, entonces, o te sientes, muchas de ellas al principio se sienten muy cansadas con este tipo de régimen. Entonces, no, la verdad es que no hay evidencia científica de someterte a este tipo de régimen. Hay que evitar el consumo de exceso de grasas saturadas. Para esto, las pacientes se pueden guiar en el etiquetado frontal. En la parte frontal de los alimentos ya dice exceso de grasa saturada. Yo le digo a las pacientes, evita este tipo de productos que digan exceso de grasa saturada. Es una de las guías muy fáciles que podemos utilizar con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque puede conllevar a mayor riesgo de problemas cardiovasculares en esta patología. Y nosotros como nutriólogos clínicos, algo bien importante, a mí me hace mucha burla, yo soy docente, y me hacen mucha burla a mis alumnos porque dicen que yo soy súper fan de la vitamina D, pero es que de verdad, si supieran la cantidad de estudios que hay con la Es que no vitamina es D. vitamina, es casi hormona. Sí, exactamente. Entonces, vamos a solicitar los niveles séricos, es decir, cómo está en tu sangre los niveles de vitamina D. Es un estudio económico, no es caro, y es importante para darnos cuenta si es necesario suplementar, porque en las investigaciones se ha encontrado que los niveles bajos de vitamina D, algo súper importante, se asocia a alteraciones hormonales y metabólicas, así como a mayor procesos inflamatorios. Es lo que no queremos en este tipo de patología. Entonces, Sí. es bien importante conocer cómo están nuestros niveles séricos de vitamina D. Otro nutriente que también tenemos que conocer es el magnesio. Se ha encontrado que el magnesio en las personas o las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que llegan a tener altos niveles de testosterona, que es una hormona que también se mide en sangre, la va a medir tu especialista, o que llega a tener resistencia a la insulina, que ya hablamos de ella,
En algunos casos va a ser necesario suplementar este mineral. Casi siempre cuando el especialista nos dice, ¿sabes qué? Si está elevada la testosterona o nosotros encontramos una resistencia a la insulina, nosotros vamos a suplementar con magnesio. Es una suplementación muy específica, hay que evaluar al paciente, pero solamente que existan estas como características en él. Y también algunos otros aspectos importantes puede ser el cromo. El cromo también puede mejorar los niveles de glucosa. Se ha visto algo bien importante que en algunos estudios a las pacientes que se les daba picolinato de cromo podría también mejorar la pérdida de peso y algunos otros síntomas. Entonces es algo que podríamos evaluar y dar suplementación. Y otra de las preguntas, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre nos preguntan por la cafeína y el inositol, que ahorita está de el moda inositol. Ahorita si nos puedes mencionar qué hay sobre el inositol. Sí, perfecto. Entonces, primero la cafeína. Bueno, la cafeína es importante que nosotros nos demos cuenta que las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico pueden consumir cafeína, sí, pero hay que cuidar una dosis que es de 500 miligramos. Si lo vamos a traspolar a cuántas tazas al día, bueno, se recomienda que máximo una taza al día en estas pacientes que contengan cafeína o pueden cambiar a la opción sin cafeína, sobre todo en las mujeres que buscan tener un embarazo, porque se ha visto que si consumes más de esta cantidad, se ha asociado a mayor riesgo de infertilidad en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, algo bien importante que la verdad a veces no conoce mucha gente, pero cuidar los aportes adecuados de cafeína en este síndrome. El inositol, pues hay muchos estudios. Han demostrado ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, o sea, sí es un suplemento que tiene una buena eficacia. Mejora los niveles de glucosa en sangre, nos ayuda a controlar las alteraciones hormonales y por todo esto nos puede ayudar a disminuir el peso y la grasa corporal en las pacientes. Pero este suplemento nosotros tenemos que evaluar en consulta cuál es el mejor. Hay muchas marcas en el mercado. Hay algunas que tienen ácido fólico, hay otras que es mioinositol. Dependerá mucho de qué busca la paciente. Por ejemplo, si la paciente no busca un embarazo a corto plazo, pues se puede buscar el chiro o el mioinositol. Pero si la paciente busca un embarazo a corto plazo, vamos a buscar un inositol que nos aporte también ácido fólico porque nos va a mejorar la parte de la fertilidad. Entonces dependerá mucho del objetivo de la paciente. Por eso les digo, no puedes tomar cualquier suplemento nomás porque sí. Depende mucho de tus objetivos, de qué buscas a corto y a largo plazo para que definamos cuál es el suplemento que va a ir mejor para tu caso. Oye, Les, aquí una pregunta más para profundizar en esta parte del inositol, porque creo que ahorita hay un boom con esto en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, pero pues lo están viendo hasta cierto punto como si fuera la panacea del tratamiento. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Mira, en los estudios sí hay una evidencia contundente que tiene una mejora en la parte de fertilidad, en la parte de controlar los síntomas, pero a mí siempre me ha gustado decirles, no olvidemos el tratamiento médico. Nosotros somos un equipo y no quiere decir que si ya damos la parte nutricional, ya quitamos de lado el tratamiento médico. No, somos un conjunto. Y lo he visto porque en las redes sociales es, no, ya con el inositol ya no ocupas tomar lo que te dio la ginecóloga. No. Ella es la especialista en este tipo de cuestión y nosotros somos especialistas en el lado de la alimentación y tenemos que seguir los dos el mismo camino para llevarte a tu mismo objetivo. Sí, el objetivo es que conforme pase el tiempo tú tengas cada vez menos síntomas. Ese es tu objetivo. Y que estés controlado, que la paciente menstrue de forma consecutiva con mes, pero no quiere decir que ya con el inositol ya no ocupas todo lo demás. No, porque lo veo, al menos así yo lo tomo en las redes sociales, lo han manejado mucho así. Es que ya cuando consumes el inositol ya no ocupas anticonceptivos que normalmente se utilizan mucho para la regulación menstrual. No lo dejemos de lado. Es importante eso. A mí me da mucha preocupación luego ver personas que no saben nada del tema y aseguran 100% que ya con el inositol ya no ocupas nada de lo demás. No, es todo un conjunto. Sí, yo siempre digo, algún suplemento, algún producto, lo que sea, que te digan que solo tomando eso o solo haciendo eso vas a cambiar lo que estés buscando en ese momento,
no hay que creerlo tanto, porque somos el reflejo de un conjunto de acciones que involucran muchas disciplinas. Entonces, sí nos pueden ayudar, claro, pero no por sí solos. Hay que ayudarles nosotros también. Así es, y no dejar de lado y no creernos a veces, no somos todólogos, luego es como de que, con esto ya solucionamos todo, no, o sea, hay diferentes áreas que les costó ciertos años de tiempo estudiar como para dejarlas de lado por nada más. Sí, y siendo nosotros nutriólogos que queremos defender también nuestra profesión, pues también hay que ayudar a las otras profesiones, ¿no? Oye, Les, y ya para terminar, creo que nos explicaste punto por punto de la parte de la alimentación, lo que puede ayudar en el tratamiento, pero hay un punto también importante y es la composición corporal. No sé si nos puedas mencionar, o sea, cuál es la importancia de la composición corporal en este tipo de pacientes. Sí, si nosotros mejoramos desde la consulta la composición corporal, las pacientes, por ende, van a mejorar mucha sintomatología, incluso puede mejorar la fertilidad. No sé si ustedes, es muy común, últimamente se ha visto que ha aumentado la tasa de infertilidad en muchas mujeres. Y es muy común que, o yo sí lo he escuchado, que dicen, no, es que sobre todo pacientes que tienen exceso de grasa corporal, que su especialista les dijo, es que tienes que bajar de peso, y a veces no entendemos el por qué. No es nada más por cuestión estética, no, tiene que ver con cuestión reguladora hormonal. Si yo tengo una mejor composición, ojo, mejor composición, ni siquiera estoy diciendo un ideal, mejor composición corporal respecto a mí, no me estoy comparando con un ideal respecto a mí. Sí. Eso va a generar una mejoría en mi sintomatología. Entonces, sí hay algunas cosas importantes que me gusta mencionar para que las pacientes se sientan identificadas, que sientan que no es el fin del mundo, porque muchas veces dicen, bueno, es que se me complica demasiado. Bueno, hay una evidencia científica en la mayoría de estas pacientes, comparadas con pacientes sanas, se ha visto que las pacientes que tienen ovario poliquístico van a gastar menos energía en reposo. ¿Esto qué quiere decir? Que por tanto, por eso a muchas de estas pacientes les cuesta perder peso, porque nosotros gastamos energía por el simple hecho de existir. Incluso hasta durmiendo gastamos energía. Estas pacientes gastan menos energía que una paciente sana, por eso nos cuesta tanto. Desde la parte nutricional nosotros vamos a optimizar esa parte. No, a mí no me gusta decir, y si tú le dices a un químico que el metabolismo es más rápido, te va a regañar. El metabolismo no es más rápido, es más eficiente. Entonces nosotros lo hacemos eficiente. ¿Cómo? Con lo que dijimos anteriormente. Entonces hay que mejorar la composición corporal. Yo ahí, bueno, ya hablamos del plan nutricional, que es importante, hablamos del plan nutricional saludable, una suplementación en caso de ser necesaria que sea adecuada. Ojo, algo que no hemos hablado y importante, asesorar de la importancia del sueño. Nadie habla de esto. Sí. Nadie habla de esto, o sea, es como de, pues sí, o sea, ya hablamos de todo esto y la paciente se duerme 3 horas y pues ahí cada cuando puede, ¿no? El sueño es importante y no solo es irte a acostar y ya me fui a dormir. Si supieran cuántos de verdad tenemos calidad de sueño pésima, es bien importante buscar la calidad de un sueño, del descanso adecuado. ¿Cuánto debemos de descansar? 6 a 8 horas. Sé que pues algunos por nuestro ritmo de trabajo 8 horas es demasiado, pero unas 6 horas, pero de sueño adecuado, profundo, reparador, va a mejorar la parte hormonal y nadie la habla y nadie, o sea, yo de verdad veo un montón de información en redes sociales y se dejan mucho de lado la parte de un adecuado descanso. Y es parte del tratamiento, ¿no? Yo se los menciono a mis pacientes, o sea, es que el dormir es parte del tratamiento, ¿no? Es un estilo de vida. O sea, el estilo de vida es el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, ¿no? Así es, y entonces tenemos que ajustar, preguntarle a la paciente cómo duermes, a qué hora te duermes, ajustar lo más ajustado, un buen ritmo circadiano en la paciente que, pues es más, en pocas palabras, es que la paciente tenga un descanso reparador para que sus hormonas estén bien reguladas. Eso también es importante. Otro punto que, pues también un entrenamiento, y aquí eso, pues nos vamos a enfocar. Yo les hablo mucho a mis pacientes y a mis alumnos de enfocarnos en la ganancia muscular. Es importante porque a mayor ganancia muscular se hace también más eficiente esta insulina. Entonces, nada más nos enfocamos en la parte estética, sobre todo cuando hablamos de ganancia muscular en muchos casos, pero no solo es esto, la parte fisiológica. Si yo tengo más masa muscular, mis niveles de insulina mejoran. ¿Por qué? Porque a quién creen que le encanta la glucosa, al músculo. Entonces,
pues la utiliza. Entonces es importante enfocarnos en esta parte. Y no quiere decir que me voy a ir a matar 2 o 3 horas al gimnasio, no, pero nos vamos a enfocar en que el especialista, el entrenador, se enfoque en una rutina ajustada a esta paciente donde haya una ganancia de masa muscular adecuada para que también mejoremos esta parte. El tratamiento médico, no se nos olvide, es importante. Evitar el consumo de alcohol y tabaco, porque esto también nos genera mayor estrés oxidativo, es decir, nos ocasiona mayor grado de estrés a nivel corporal y también nos va a ocasionar alteraciones hormonales, que es lo que no queremos, sobre todo, por ejemplo, el alcohol. Hay que evitarlo. Muchos de mis pacientes me dicen, oye, pero es que a veces se me antoja una cerveza. Bueno, no pasa nada. Hay opciones cada vez, pues hay opciones sin alcohol incluso. Buscamos ese tipo de opciones para las pacientes para que también se sientan a gusto. O sea, lo idóneo es que tú estés a gusto. O sea, imagínate, a muchas de las pacientes les quedan un chorro de años en este planeta. Todavía hacerles súper tediosa su plan de alimentación. Sí, totalmente. O sea, no. Entonces, buscar la opción que vaya más de acuerdo, ¿no? De hacer necesario la terapia psicológica. Y ojo, otro punto importante que también nadie habla, algunas alternativas que puedan utilizar nuestras pacientes para reducir el estrés. ¿Ustedes qué hacen para reducir el estrés, por ejemplo? Yo corro, me encanta. La parte de la actividad física a mí, pero también todos los días por lo menos trato de meditar 10 minutos, no más, porque no puedo, me desconcentro. Sí, yo igual el ejercicio completamente me desconecta y me desestresa y soy feliz. Y son buenas opciones y podemos encontrar otras más. Está ahorita la meditación, que no todos son fan de la meditación y es válido, pero a muchos, por ejemplo, a mí, ahora que fue pandemia, la meditación me ayudó demasiado a regular mis niveles de estrés y ansiedad. Y a muchos de mis pacientes, incluso lo he utilizado en pacientes oncológicas y les ha ayudado demasiado el meditar. Entonces, podemos utilizar esa estrategia. Si te gusta leer un libro, lee un libro. Si te gusta caminar, camina. Si te gusta... Alguien diría no, pero yo conozco pacientes que me dicen, me gusta lavar trastes, lava trastes. Ay, creo que yo no. A mí me gusta trapear, a mí sí. ¿En serio? Me gusta trapear y con música y ahí estoy trapeando y bailando. Cocinar, algunos, yo no soy fan, pero cocinar sí. A mí me encanta cocinar, entonces busca algo que disminuya tus niveles de estrés, porque si estás súper estresada va a favorecer alteraciones hormonales. Y el último punto con el que me gustaría cerrar, que a lo mejor no nos comentan, pero sí quiero que vean esta parte científica. La parte que el ejercicio excesivo no va a tener un buen beneficio, porque más de 60 minutos intensos puede provocar que estas pacientes incluso sigan sin menstruar. Entonces, esto nos muestran los estudios. ¿Qué nos dice el estudio entonces? Bueno, nos vamos a enfocar en alternativas de 30 a 60 minutos de ejercicio moderado para que la paciente tenga los resultados positivos. Y es que ya lo he visto en redes sociales, he visto muchos TikToks que ahorita está una tendencia de que me ha funcionado más el pilates que el gimnasio. Dependerá mucho del grado de estrés al que sometas a tu cuerpo. Si tú sometes a tu cuerpo un grado de estrés durante 2 horas excesivo y tienes una alteración hormonal, vas a favorecer la alteración hormonal. Claro. Entonces busca una alternativa que para ti sea cómoda. El ejercicio debe ser disfrutable, te debe de gustar. Hay pacientes que les gusta bailar y me pueden decir muchos, ¿a poco bailar va a ganar masa muscular? Sí, va a ganar masa muscular con una buena alimentación, una buena implementación. O sea, busca algo que sea, que tú disfrutes. O sea, no todos somos de ir al gimnasio, o no todos somos de nadar, o no todos somos de correr. O sea, deberás de enfocar algo que tú disfrutes, porque imagínate, si no te lo mandas al gimnasio y ni siquiera le gusta, pues 1 hora ahí todo enojado y frustrado porque no le gusta. Sí, totalmente. Busca la alternativa que sea cómoda para tu paciente, pero me gusta enfocar en eso. No siempre más es mejor. A veces yo soy de una personalidad muy obsesiva, entonces cuando hago un ejercicio quiero darlo todo. Y me ha pasado, yo tengo alteraciones hormonales, que cuando hago más de 1 hora y media empiezo a ganar grasa corporal. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Bueno, cuando empecé a investigar sobre esto es por esto, porque no siempre más es mejor. Entonces tengo que buscar un ritmo más tranquilo, donde mi cuerpo no se someta a tanto estrés, porque si no, provoco alteraciones hormonales. Y entonces es lo que les digo, vemos en redes sociales que todo el mundo se aloca en el ejercicio y está bien, hay personas que pueden tener un buen resultado con este tipo de rutinas, pero no necesariamente a mí me va a funcionar porque yo tengo una fisiología, problemas, patologías diferentes que debo de ajustar a la situación que tenga el paciente, ¿no?
Buenísimo. Oye, eso es súper importante rescatar de no es necesario morirte en el entrenamiento, ¿no? Sí, es que luego siempre pensamos, entre más sude, entre más me canse, entre más adolorida, entre más devastada. No pain, no gain. Exacto, no, ajá. Y aquí todo lo contrario, eso favorece el desajuste hormonal. Entonces, importante. Mencionarlo. Aquí subrayado. Ok, bueno, pues muchísimas, de verdad, Les, creo que hoy tuvimos un montón de información muy útil y sé que los que nos escuchan, nuestros amigos que nos escuchan también se llenaron de información. No sé si quieras compartirnosles tus redes sociales, en dónde estás, qué haces para que te puedan pues buscar. Sí, miren, en Instagram, que es donde tengo mayor movilidad, pues estoy como Les Guillén. Así me pueden encontrar, ahí es donde a veces ando compartiendo información. Y bueno, pues comúnmente a veces por ahí comparto algunas pláticas que llego a dar, sesiones y todo, sobre todo pues yo sé que no solo nos escuchan a veces nutriólogos y no nutriólogos, entonces bueno, por ahí les puedo compartir recetas, alguna otra información, pero para mí pues es un gusto, si hay alguien que tenga alguna duda y me la quiere compartir por Instagram o por mi correo es leslie-83@gmail.com. Si me gustan mandar un correo con alguna duda, con todo gusto se las puedo solucionar. Ya saben, cualquier duda que surja sobre este tema, pueden contactar a Les en su Instagram y en su correo electrónico. Les, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Fue un placer y un honor tenerte aquí. La verdad nos llenaste de información muy valiosa y si a ustedes les gustó esta información, recuerden compartirlo con todas esas personas que creen que les pueda ayudar, porque estamos seguras que por ahí tú conoces a alguien con síndrome de ovario poliquístico. Estoy segura de que sí. Bueno, pues muchas gracias, Les, y entonces nos vemos el próximo miércoles, amiga. Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con quienes creas que les pueda servir. Y de paso, no olvides seguirnos en Instagram. Nos encuentras como @nutrirconmente. Y si nos estás escuchando en Spotify, no olvides seguirnos para no perderte de nuestros nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye. Adiós.